Ya, a ver, nosotros a lo largo de lo que es esta unidad hemos estado viendo lo que es el periodo de dictadura militar. Ya, periodo de dictadura militar que comienza en 1973 con lo que es el golpe de Estado de la Fuerza Armada, ya, la muerte de Salvador Allende, expresidente, y el inicio, quien toma el poder es la Junta Militar. Ya, es un periodo que aproximadamente dura, o que no más que aproximadamente, dura 17 años, desde 1963 hasta marzo de 1990, en que las Fuerzas Armadas van a ser las que van a tener el control del orden. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día van a ser algunos factores que van a influir en lo que se conoce como la transición a la democracia, ¿ya? O lo que va a suceder en el periodo del régimen, que tiene que ver con la vuelta a la democracia, o la Trinidad, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase es explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980. Entonces, lo que vamos a ver hoy día en sí es cómo se vuelve a la democracia, ¿ya? O qué factores van a, de alguna forma, impulsar a que eh, Pinochet abandone lo que es la presidencia de la República. Acuérdense que por constitución, ahora el presidente de la República era Augusto Pinochet. Ya, ya, a ver, vamos a continuar con este cuadro, que este el mismo cuadro que de la semana pasada, ya, solo que ahora le llené con lo que vimos la clase pasada. Ya, dictadura militar, lo que va a resumir en prácticamente todo lo que es la dictadura militar, es supresión del Estado de Derecho, que fue lo que vimos en la segunda clase cuando empezamos a ver, ya. Los cambios económicos, que tiene que ver con el neoliberalismo, ya fue lo que hablamos en la clase antepasada, ya sobre la disminución del Estado, la reforma del sistema de pensiones, el Estado subsidiario, la reforma educacional, la reforma de salud, y lo que vimos en la clase pasada, que tendría que ver con los cambios políticos, principalmente con la Constitución de 1980, ya donde está la comisión, creada por la Comisión Ortúzar, los amarres constitucionales y el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y aquí vamos a explicar un poquito eso con lo que vimos la semana pasada, que entendíamos que la Constitución, cuál fue la gracia de la Constitución, dio origen a una nueva institucionalidad. Acuérdense que la Constitución, de alguna forma, es la ley principal del país. Ya da forma a lo que se conoce como una nueva forma de ser el Estado, una nueva forma de, de hacer política, ya es la columna vertebral del Estado, podríamos decir, la Constitución. Entonces es súper importante entender la importancia de la Constitución, ¿ya? La idea de este nuevo diseño tenía disposiciones transitorias, ¿ya? Que hacía que de alguna forma el Estado siguiera siendo gobernado por las Fuerzas Armadas como en un estado de excepción, un estado de excepción constitucional, es decir, pues, se había aprobado la Constitución, pero durante los 8 años que continuaban, seguíamos viendo en lo que se conoce como un estado de excepción, donde las Fuerzas Armadas sí o sí tenían el control, ¿ya? De alguna forma la Constitución también se creó con esta idea de democracia protegida, ¿ya? Que era la idea de que la dictadura lo llamaba así, los sectores que aprueban la dictadura también lo llaman así, que era con el fin de que no existieran partidos políticos que tuvieran idea de lucha de clases, como el Partido Comunista, que fueran legalizados, es decir, que eran prohibidos. ¿Ya? Y también una democracia protegida que, como decía, o citábamos en la clase pasada Jaime Guzmán, que era improbable que se pudieran hacer algunos cambios, ¿ya? Aunque la oposición que estuviera en el poder no existieran cambios, ¿ya? Que hasta el día de hoy es lo que nos llevó directamente a lo que estamos viendo el día de hoy, que fueron todas las protestas del año pasado, etcétera, etcétera. ¿Ya? En esta idea de democracia protegida estaban lo que eran los senadores designados, ¿ya? También estaban los alcaldes designados, por ejemplo, el ex ministro del Interior, el que renunció hace esta semana, fue un alcalde designado, ¿ya? También existe lo que los senadores vitalicios, ya cada expresidente iba a ser un senador vitalicio. Existía lo que era el Tribunal Constitucional,
ya el COSENA, que era el Consejo de Seguridad Nacional, donde había estado los militares todavía de alguna forma imponiendo presión, y el quórum calificado, que quiere decir que para cualquier cambio de la Constitución se necesitaba un quórum muy alto, y con senadores designados, senadores vitalicios, y un sistema binominal que no permitía que mucha gente o tanta participación política, era imposible alcanzar un quórum para realizar cambios. Ya, eso es muy importante entenderlo. Y entonces las cosas se siguieron manteniendo como la dictadura lo había planificado. Ya, es muy importante entender eso. Esto es lo que ya vimos la clase pasada. ¿Ya? Y lo que nos vamos a enfocar hoy día tiene que ver con los factores que influyeron a que Pinochet finalmente lograra salir del gobierno, acabar con la dictadura. ¿Ya? Y tenemos que entender esto, que desde inicios de la dictadura ya empezaron a surgir instituciones que se opusieron a la dictadura. Ya muchas de ellas tuvieron muchos problemas legales, muchos problemas con la dictadura, pero principalmente instituciones que protegieron los derechos humanos. ¿Ya? Y aquí es muy importante el rol de la iglesia. ¿Ya? Si bien actualmente muy criticada la iglesia, y tenemos que entender eso por muchas razones, pero también hay que entender que la iglesia en ese tiempo fue, podríamos dividirla en dos sectores. Una parte de la iglesia que apoyó de alguna forma la dictadura, que por ejemplo hay sacerdotes que apoyaron la dictadura, y una gran parte de la iglesia, que podríamos decir que es más alejada de esta como alta iglesia, estuvo en contra de la dictadura y crearon instituciones para defender los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, el Comité Pro Paz, que era una organización de las iglesias que entregaba apoyo legal y social a las víctimas de violación a los derechos humanos. Es decir, apoyaba a todos los que eran víctimas o perseguidos por la dictadura. Entonces, esta institución de alguna forma están en contra de la dictadura. Instituciones que crearon las iglesias, organizaciones que crearon las iglesias para de alguna forma oponerse a la dictadura y proteger los derechos de las personas. Ya, hay que destacar el cardenal Raúl Silva Enríquez, que fue muy importante. ¿Ya? Esa fue una institución, Comité Pro Paz, que fue creado en 1963, ya en el periodo donde hubieron más violación a los derechos humanos, ¿ya? Que fue en 1973. Es decir, esta organización de alguna forma fue muy importante para de alguna forma resguardar algunos derechos de las personas. ¿Ya? Si bien no pudo apoyar a todo el mundo, porque ya es casi imposible, tanto, en tanto la iglesia sí tuvo una labor fundamental en la protección de los derechos humanos. ¿Ya? Otra organización que nació y que también de alguna forma tiene mucha importancia hasta el día de hoy es la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Ya? ¿Qué es decir? Que son familias, fue una agrupación de familiares de detenidos desaparecidos cuyo fin era encontrar a las personas que desaparecieron en dictadura. ¿Ya? Principalmente los detenidos desaparecidos, que fueron, como dice su nombre, detenidos y su cuerpo nunca fue encontrado, ¿ya? Nunca más aparecieron. ¿Ya? Entonces hasta el día de hoy existen los detenidos desaparecidos y hasta el día de hoy estas agrupaciones siguen funcionando. Y el Comité Pro Paz no, porque tuvo que cambiar de nombre, que fue al de la Vicaría de la Solidaridad, que fue creada por el cardenal Raúl Silva Enríquez, de la monedita de 500 pesos, ya que fue de alguna forma una de las instituciones más importantes en contra de la violación de los derechos humanos. ¿Ya? Aquí tenemos que rescatar mucho lo que es el rol de la Iglesia en términos de defender los derechos humanos de las personas. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que hacía la Vicaría de la Solidaridad? Buscaba documentos y prestaba ayuda a las víctimas de violación a los derechos humanos. Y después vamos a ver un video sobre lo que fue la Vicaría de la Solidaridad, pero fue muy importante en términos de apoyo en lo que es la violación a los derechos humanos. Es decir, estuvo siempre en contra de eso y siempre criticó a la dictadura y de alguna forma fue opositor a la dictadura. ¿Ya? No digamos que a la Vicaría de la Solidaridad, por ser de la iglesia,
siempre le fue respetada, sino que también hubo persecuciones contra ella, ¿ya? Muchas veces ellos tuvieron que hacer cosas a escondidas prácticamente, y que no pudieran saber, y también de alguna forma apoyar a que algunos pudieran salir del país. ¿Ya? Entonces eso es muy importante entender. Y otra institución que surgió fue el Comité de Defensa del Pueblo, que se conoce como el CODEPU, ¿ya? Que fue formado por asistentes sociales y abogados, ¿ya? Con el fin de, como dice ahí, asistir a las víctimas o familiares de los detenidos desaparecidos o de algunas personas afectadas o vulneradas con sus derechos humanos. ¿Ya? Entender que estas instituciones no les fue fácil funcionar, ¿ya? Porque estaban en dictadura y fueron claros opositores a la dictadura. Entonces fueron instituciones que de alguna forma se opusieron y dieron frente a todos los hechos que estaban ocurriendo. Ya, si vemos bien, la dictadura nunca admitió que se estaban violando los derechos humanos. ¿Ya? Y estas agrupaciones decían abiertamente que se estaban violando los derechos humanos. Entonces, de alguna forma fueron organizaciones que se pusieron directamente en contra y fueron al frente de la dictadura. ¿Ya? No es que hayan sido agrupaciones que se escondieron, no, se pusieron al frente para defender lo que son los derechos humanos. Entonces, y fueron organizaciones que cada vez empezaron a obtener mayor importancia, tanto dentro del país, no en el sector político, sino por la población que lo apoyaba, y apoyo internacional. Entonces eso igual le trajo de alguna forma inconvenientes a la dictadura con la visión general que daba a otros países. ¿Ya? Aquí vamos a ver un video sobre lo que fue el origen de la vicaría está en el origen de la vicaría está en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Una parte de la serie de los 80 que va a mostrar un poco lo que sucedió con los trabajadores, ¿ya? ¿Qué pasaba con las empresas? Ya que aquí en este periodo hubo mucho quiebre de empresas y mucha cesantía. Entonces ahora vamos a ver un poquito y mostrar cómo se vivió. Lo que vemos acá es principalmente se ve cómo esta recesión mundial, esta crisis económica, afectó a las personas, principalmente a toda la población. Ya hubo mucha quiebra de empresas. Mala. Mucho quiebre de banco. Eso es súper importante. De hecho, aquí muchos bancos quebraron y el Estado tuvo que rescatarlos. Es decir, tuvo que financiar a los bancos para que no se fueran a quiebra. Y aquí, entre tanto, encontramos, por ejemplo, el Banco de Talca, que vieron después, posteriormente, algunos problemas con ese banco. ¿Ya? Pero bien, hubo una gran crisis económica que sí o sí afectó a todo lo que es el país, ya dejando una cesantía muy grande, ¿ya? Eh, eh, poco dinero, podríamos decir ya, y trajo el aumento de la pobreza, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo. ¿Qué ocurrió en base a todo esto que estaba ocurriendo ya? Violación a los derechos humanos, gran cesantía, entonces empezaron a existir lo que serían movilizaciones civiles, ¿ya? Empezaron a existir masivas jornadas de protesta, ¿ya? Desde 1983 a 1986 hubieron jornadas de protesta nacional que de alguna forma politizaron un poco lo que era el periodo, ¿ya? Y estas protestas podríamos decir que dieron como resultado muchos muertos en las protestas. Por ejemplo, en una protesta llegaron a 32 muertos, ¿ya? Es muy importante entender. Entonces, la jornada de protesta, como dice acá, fueron manifestaciones en contra de la dictadura, ¿ya? Que están de alguna forma justificadas ya por la violación de los derechos humanos, por la gran cesantía que existía y porque prácticamente se vivía en una dictadura, ¿ya? Que no existía una democracia. ¿Ya? Además de todo el enojo internacional que existe, impulsaron todas estas movilizaciones, ¿ya? Los principales focos fueron los universitarios y otros grandes focos y donde hubo más violencia fueron las poblaciones, ¿ya? No digamos que eran jornadas de manifestaciones como que se reunían todos y marchaban, sino que eran manifestaciones bastante violentas sobre todo lo que eran las poblaciones, ¿ya? Y en las universidades, ¿no?
¿ya? No se enfocaban, sino que eran jornadas, eran 2 días de protesta. Entonces, ¿qué ocurría? Claro, la dictadura siempre intentó mantener la naturalidad, pero era muy común que, por ejemplo, en esa época, cuando se anunciaba jornada de protesta, los niños no fueran al colegio, ya, etcétera, etcétera, o no se realizaban las actividades comunes, porque todos sabían que era jornada de protesta. Ya, la primera protesta fue el 11 de mayo de 1983, ya, y aproximadamente dentro de esos 3 años hubieron muchas jornadas de protesta. Entonces se decían, va a haber una jornada de protesta y todos sabían lo que iba a suceder. Ya, principalmente los militares funcionaban más en lo que era en las poblaciones, ¿ya? Y en las universidades. Entender eso. Ya, el 2 y 3 de julio fue una de las mayores protestas, de 1986 fue una de las protestas más grandes que existieron, ¿ya? Y ahí es cuando se da lo del caso Quemados, que es un caso que hasta el día de hoy es muy importante. Incluso ayer salió una noticia sobre el caso Quemados, hablando de la esposa de Augusto Pinochet, que había hablado sobre una de las afectadas sobre el caso Quemados. ¿Ya? De hecho, ayer yo lo vi ayer, dije, oh, justo. Pero hablar un poquito de lo que fue el caso Quemados. ¿Ya? En Chile, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a 11 de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a 11 miembros del ejército por su responsabilidad en el caso de los chilenos quemados durante la dictadura de Pinochet. Los detalles con Sebastián Chuzal desde Santiago. Es una pequeña sonrisa de emoción que refleja a Verónica de Negri arriba del escenario cantando por la memoria y la paz. Fueron 33 años sin encontrar verdad sobre la muerte de su hijo, Rodrigo Rojas de Negri. Que el 2 de julio de 1986, en el contexto de un paro nacional, acompañado por Carmen Gloria Quintana, fueron detenidos y quemados en la vía pública. Pero ella sobrevivió y denunció 8 meses después el crimen ante la Organización de Naciones Unidas. El jefe militar empezó a rociarnos de la cabeza a los pies con combustible. Pese a mis súplicas de que no lo hiciera. Consecuencias y todavía no ha sido bien resuelto. Si bien ya se encontraron lo que fueron los culpables y se admitió que sí fue un homicidio. Chile. ¿Ya? Y además ya de todo lo que hemos visto, movilizaciones de protestas, ya crisis económica y organizaciones en contra, a favor de los derechos humanos, también vamos a ver que va a existir una oposición a Pinochet, ¿ya? Y principalmente vamos a ver lo que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? Que principalmente estaba organizado por lo que era el Partido Comunista, ¿ya? Y después se va a desligar de lo que es el Partido Comunista, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez va a creer que la única forma ya de sacar a Pinochet y volver a la democracia era la vía armada, ¿ya? Entonces van a organizar con ayuda de Cuba, principalmente, muchas formas para pelear contra la dictadura. Principalmente van a funcionar en base a secuestros, ¿ya? Y de alguna forma van a tener 2 operaciones bastante grandes, principalmente la que es Carrizal Bajo, que es cuando intentaron traer un montón de armas desde Cuba. Finalmente esas armas fueron encontradas por la dictadura, ya, aunque no todas, aproximadamente el 90% fue encontrado, fue encontrado por la dictadura, pero igual quedaron algunas armas bajo lo que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y la Operación Siglo XX, que podríamos decir que esta fue ya como era lo que querían lograr con todo esto, que era matar a Augusto Pinochet, ¿ya? Y fue el atentado que hicieron contra Augusto Pinochet ya en 1986, que finalmente no dio resultado, y que ocurrió que no dio resultado porque fallaron con el lanzacohetes, ¿ya? Y finalmente Augusto Pinochet sobrevive y mueren lo que serían sus acompañantes, algunos de sus guardias, que mueren 5 guardias, especialmente carabineros, que van a morir en este atentado contra Pinochet, ¿ya? Entonces esto es lo que hace principalmente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Después sigue funcionando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? Intentando de alguna forma
a acabar con la dictadura, ¿ya? Pero piensen que también muchos de estos fueron perseguidos. ¿No fue una consulta? ¿Sí? ¿Se rayó la pantalla? ¿Qué? Sí, el Dylan. ¿Se rayó la pantalla? ¿Sí? Ah, ya, perdón, perdón. No, Sí. no, que lo vas a apretar sin querer. Sí, no importa. ¿Ya? Entonces, a ver, como resumen, no sé por qué no salió esto. ¿Ya? Entre los factores que de alguna forma influyeron en ya acabar con un poco de la dictadura estarían las organizaciones a favor de los derechos humanos, ya tanto sea como la Vicaría de la Solidaridad, CODEPU, ya también estaría la crisis económica, ya esta crisis económica. ¿Qué otro factor influye? Las movilizaciones y la oposición a Pinochet, ¿ya? Estos 4 factores que se van a dar ya en la década de los 80 van a influir en lo que es ya el retorno a la democracia, ¿ya? Si bien Pinochet ya tenía como acordado que en 1988 iba a haber un plebiscito para ver si él continuaba siendo como presidente, acuérdense que la Constitución lo declara como presidente, van a, de alguna forma, van a impulsar a que exista un apoyo que ya no quieren a Pinochet, ¿ya? Sobre todo lo que serían las movilizaciones, ¿ya? Pero los que más, de alguna forma, podríamos decir,